Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué año tienen que pagar la asistencia familiar? ¿Cuáles son las causales para dejar de pagar la asistencia familiar? Y por último, ¿cuál es el procedimiento para dejar de pagar la asistencia familiar? Pues eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, en un video al que he titulado Cesación de la asistencia familiar. Comencemos. Antes de comenzar hay que diferenciar dos cosas fundamentales. Una cosa es el paso del tiempo, que lo hemos visto en un video sobre la asistencia familiar en este mismo canal, que establece que la asistencia familiar se tiene que pagar hasta los 24 años de edad, es decir, hasta que la persona adquiera una profesión, ya sea técnica o profesional. Sin embargo, vamos a estar viendo las causales para cesar la asistencia familiar, que no es lo mismo, ya que estas causales operan en cualquier momento del tiempo que se tiene que pagar la asistencia familiar. En este sentido, cada una de estas causales tiene que recurrir o tiene un trámite legal establecido. Ninguna de ellas es automática y todas tienen que tener su trámite legal correspondiente. ¿Y estas causales cuáles son? Aquí nos remitimos a lo que nos establece el artículo 122 del Código de Familias y Procesal Familiar, que básicamente ha establecido 5 causales por las cuales se deja de pagar la asistencia familiar. En la primera de estas es que exista la imposibilidad de seguir pagando la asistencia familiar. La segunda, que cuando la persona beneficiaria ya no lo necesite. Cuando exista alguna causa de indignidad. Cuando se declare la ejecutoria de la negación de filiación. Y por último, por el fallecimiento de la persona obligada. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de estos puntos? Es lo que vamos a ver a continuación. Para comenzar, imposibilidad de pagar la asistencia familiar. Esto deriva de dos cosas fundamentales. Uno es la incapacidad mental, que se establece que producto de algún accidente o declaración de una persona que ya no pueda valerse por sí misma, es decir, la declaración de interdicción, esta ya no puede seguir aportando la asistencia familiar por tener una incapacidad mental que hace que no se pueda valer por sí misma. Y la segunda es por una discapacidad física, la cual establece que por cualquier accidente, ya sea de trabajo o particular, la persona ya no se encuentra en posibilidades de trabajar. Pongamos un ejemplo de que una persona en un accidente de tránsito pierde un brazo y se dedicaba a ser obrero de manufactura. Entonces ya no puede dedicarse a ese trabajo por la pérdida del brazo. Entonces esta es una incapacidad física que impide que el obligado continúe prestando la asistencia familiar. Y en el caso de la incapacidad mental, igual que producto de un accidente, ya no pueda, mantenerse por sí misma, o que su salud mental se ha ido degenerando por alguna enfermedad y por lo tanto tampoco puede prestar asistencia familiar. También esto puede entrar en los casos de enfermedades graves, como el cáncer o enfermedades terminales que impidan continuar pagando con la asistencia familiar. Por ejemplo, últimamente se ha visto mucho los casos de secuelas del COVID, degradación de su salud que ha existido, tanto sea pulmonar, física, neurológica o incluso la afectación a los ojos, que hay casos en los que por un COVID muy avanzado ha deteriorado su salud. Entonces, en estos casos sí se puede dejar de pagar la asistencia familiar. Segundo, cuando el beneficiario ya no lo necesita. Esto se aplica al beneficiario cuando una vez haya alcanzado una carrera técnica o profesional. ¿Esto qué quiere decir? Si el beneficiario, que es menor de edad, ha terminado alguna carrera técnica, técnico en automotriz, técnico en electromecánica, en cualquier rama de estas, y puede valerse por sí mismo, es decir, ya puede trabajar y generar ingresos, la asistencia familiar se deja de pagar. Esto opera con la cesación. También puede darse el caso de que haber recibido una fuerte cantidad de dinero, por una herencia, o por o incluso la propiedad, por este mismo acto, por compra-venta, por donación, por cualquier figura, hace que ya no necesite el pago de la asistencia familiar porque en teoría ya puede mantenerse por sí sola.
Entonces, en estos casos, el beneficiario ya no necesita esa asistencia familiar de forma mensual y opera la cesación de la asistencia familiar. Incluso en los casos de emancipación, que es básicamente que un menor de edad a partir de los 16 años puede ser considerado como adulto para todo lo que le beneficie, automáticamente con la declaración de la emancipación igual ya deja de necesitar la asistencia y opera también la cesación a pagar la manutención mensualmente. Causas de indignidad. Aquí en el código es un poco ambiguo, ya que no establece cuáles son las causales de indignidad. Sin embargo, ha establecido causales de indignidad aquellas que pueden afectar la integridad física, psicológica, sexual o patrimonial del obligado. Supongamos un ejemplo. El obligado presta la asistencia familiar mensualmente y el beneficiario atenta contra su vida mediante un ataque directo al obligado. Entonces esto automáticamente mediante un procedimiento hace que ya cese la asistencia familiar. De la misma forma, si por ejemplo pasa que por medio de una estafa o un abuso de firma en blanco el beneficiario trata de adquirirse o adjudicarse derechos y del obligado, propiedades, rentas, terrenos, cualquier bien que tenga el obligado, entonces esto también establece una causal de indignidad. Para ahondar un poquito en esto, nos vamos a circunscribir a lo que dice el artículo 1009 del Código Civil, que nos habla sobre las causales de indignidad para el caso de herencia, pero para fines prácticos también nos sirve para establecer la indignidad en casos de asistencia familiar. ¿Y qué nos dice este artículo 1009? Nos dice que es indigno la persona que voluntariamente ha dado muerte o intentado matar al obligado o a cualquiera de sus familiares, que no hubiera denunciado un hecho de violencia contra el obligado, es decir, que no solamente lo hubiera provocado, sino también hubiera omitido denunciar para que exista algún tipo de impunidad con relación a un acto de violencia que ha sido hecho contra el obligado. Punto 3 nos dice quien ha acusado de forma calumniosa al obligado o de cualquier delito que pudiera costarle la libertad. Esto va desde injurias y calumnias hasta delitos muy fuertes como violaciones, asesinatos, intentos de asesinatos, robos. Todo eso es una causal de indignidad conforme al Código Civil. El punto 4, quien realice actos de abandono, violencia o prostitución del obligado, es decir, que atente contra su integridad física, contra su integridad sexual y contra su integridad mental. Y el punto 5, el que por violencia le impide ejercer cualquier derecho reconocido en nuestra Constitución. ¿Cuál es, por ejemplo, el cobro de la renta dignidad para personas de la tercera edad? El hecho de negarle al obligado a cobrar esta renta también estaría inscrito en una causa de indignidad. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Cualquier acción que impida al obligado ejercer un derecho, cualquier sea esto, trabajo, vivienda, salud, educación, renta, cualquier acción que impide ejercer este derecho, entonces es causal de indignidad para la cesación de la asistencia familiar. Cuando se declare judicialmente la negación de filiación. Esto requiere un proceso judicial previo que determine la nulidad de la filiación entre el obligado y el beneficiario. Esto básicamente se realiza por medio de un proceso que se llama negación de paternidad, que lo vamos a tratar de manera más profunda en futuros videos del canal. Pero básicamente es realizar un trámite judicial por el cual el padre al que se le atribuye la paternidad de una persona tiene el derecho de impugnar esta paternidad para que no genere los derechos de herencia, para que no cause ningún perjuicio al patrimonio del padre o del supuesto padre. Entonces, una vez probado este extremo, ojo, siempre hay que terminar este proceso de negación de paternidad antes de iniciar el proceso de cesación. Se realiza el proceso
e incluso se puede exigir la devolución de la asistencia familiar otorgada conforme al artículo 124 del Código de Familias y del procedimiento familiar. 5 años a partir de del establecimiento de la negación de filiación. Es decir, si ustedes ahora, digamos, en mayo de 2022 realizan el proceso de negación de filiación, les otorgan causa de cesación, tienen hasta mayo de 2018 para cobrar o para exigir la devolución de la asistencia familiar. Entonces hay que contar 5 años para atrás. ¿Ya? Pero, ojo, siempre es necesario realizar el proceso judicial de negación de paternidad antes de solicitar la cesación por esta causa. Y por último tenemos la muerte del beneficiario, que no adquiere cierto análisis legal. Simplemente es cuando la persona cuando el obligado ha fallecido y deja de pagar la asistencia familiar. En estos casos, ojo, se tiene que poner en conocimiento del tribunal o del juzgado donde se encuentra ventilando el proceso de asistencia familiar, ya que de otra forma podría irse acumulando en perjuicio de los derechos de los herederos que puedan haber. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre hay que comunicar al juzgado donde se encuentra el proceso, llevando siempre el certificado de defunción y decirle: el obligado acaba de fallecer, aquí está el certificado de defunción, entonces solicitamos la cesación de la asistencia familiar y el trámite tiene que correr. Algunos puntos a tomar en cuenta. Tanto en los casos de imposibilidad como en el caso de fallecimiento del obligado, no establece que se va a extinguir el derecho del beneficiario de seguir cobrando la asistencia familiar. Esto significa que conforme al artículo 112 del mismo Código de Familias y del proceso familiar, el derecho del beneficiario puede saltar a otros obligados. ¿A quién puede saltar? A los abuelos, a los tíos o incluso el cónyuge sobreviviente del obligado cuando el beneficiario tiene minoría de edad, o en el caso de que el beneficiario es de la tercera edad, puede saltar a otros hijos o incluso a los nietos para cobrar la asistencia familiar. Entonces, en estos dos casos de imposibilidad y de fallecimiento del obligado, no opera, no establece la extinción del derecho del beneficiario. Este derecho va a saltar a otras personas. Esto, claro, se tiene que hacer mediante un trámite judicial y en el mismo juzgado donde se está haciendo el procedimiento. ¿Cuál es el proceso para el cese de la asistencia familiar? El procedimiento se realiza conforme al artículo 415, parágrafo 6 del Código de Familias y del proceso familiar, que básicamente establece que es un procedimiento de resolución inmediata. ¿Esto qué implica? Que no tiene, tantas formalidades como un proceso ordinario o un proceso extraordinario, que solamente mediante la presentación de la demanda simple en el proceso que haya determinado la asistencia se realiza la notificación e inmediatamente se procede a emitir una sentencia con la respuesta de la persona demandada, en este caso el beneficiario. En algunos casos el juez puede tratar o solicitar una audiencia, por ejemplo en los casos de muerte presunta o en los casos donde se haya establecido una impugnación de filiación para establecer o no cuáles son los alcances de la norma o las formas en las que se va a devolver el dinero de la asistencia. Entonces, en esos casos puede haber una audiencia, pero el proceso es relativamente rápido. Hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna consulta o duda, no dejen de escribirlo aquí en los comentarios y estaremos respondiéndoles lo más antes posible. También avisarles que estamos con nuestras plataformas de TikTok e Instagram, donde también estamos respondiendo preguntas. No se olviden seguirnos, vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Recuerden, Asesoría Jurídica de GEM, estamos para ayudarte y para solucionar tus problemas. Un abrazo a todos y hasta la próxima.